Segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Póngase de pie, ya lo hice sentar, pero póngase de pie de nuevo. Perdón que lo haga sentar y lo haga parar. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Vamos a leer el versículo 9 y el versículo 10. A la cuenta de 3, me dicen, si lo encontraron, me dicen amén, por favor. Y me ha dicho, vamos a la cuenta de 3 leyéndolo juntos. 1, 2 y 3. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, dice Pablo, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Una vez más vamos leyéndolo, la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Por lo cual, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis, diga conmigo, en mis debilidades, para que repose sobre mí. A ver, no, dígalo fuerte. Una vez más. Por tanto, de buena gana me gloriaré en mis, para que repose sobre mí el poder. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces, una vez más, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Una vez más, porque cuando soy débil, entonces, denle un fuerte aplauso al Señor. Hay algo muy especial, amada iglesia, en esta noche. Quisiera hablarle acerca de nuestras debilidades. La Biblia dice que el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Le repito una vez más, dice la Escritura que el poder de Dios se manifiesta ¿en qué momento? En nuestras debilidades. Cuando nosotros entendemos que nosotros no somos Dios, sino que dependemos de un Dios todopoderoso. Y la Biblia habla no de un Dios poderoso o un Dios casi poderoso, sino que la Escritura nos habla de un Dios todopoderoso, que todo lo puede, que todo lo sabe, que todo lo escudriña. Y eso es algo que nosotros tenemos que tenerlo muy en claro en nuestros corazones. El apóstol Pablo se encuentra aquí hablándole en su tercer viaje misionero a la iglesia en Corintios. La Biblia habla que el apóstol Pablo fundó esta iglesia en su primer viaje misionero. Luego dice la Escritura que visitó la iglesia en una segunda ocasión, y en esta tercera ocasión Pablo se encuentra con una iglesia que lamentablemente fue contaminada por apóstoles que no eran apóstoles, es decir, falsos maestros. Y el apóstol Pablo empieza a hablar a la iglesia de Corintios y le dice: a mí me han dado de latigazos y yo he venido a predicar de la verdad de Cristo. A mí nada me ha hecho retroceder, más bien yo he venido y he servido al Señor. Y en muchas ocasiones, para no ser carga de ustedes, otra iglesia me apoyó a mí para que yo venga y les predique el evangelio. Y más adelante el apóstol Pablo, a partir del capítulo 12, él empieza a hablar acerca de que él no tiene que gloriarse. Y él decía: yo tengo de qué gloriarme, porque yo tuve una visión. El Señor me llevó hasta el tercer cielo. Pero algo ha hecho el Señor conmigo para bajarme a mí de esa nube. Yo quiero que usted y yo podamos tener muy en claro que Dios a veces permite cosas para que nosotros no vivamos en una nube, sino que permanezcamos con los pies en la tierra. ¿Me está entendiendo, iglesia? Dios quiere que usted y yo, mi amado hermano, podamos tener los pies en la tierra, pero el corazón en el cielo. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos están entendiendo eso? Y el apóstol Pablo, luego de decir esto a la iglesia: yo tengo de qué gloriarme. Yo tuve una visión, el Señor me llevó al tercer cielo. El apóstol Pablo dice que Dios le puso un aguijón, aparentemente, según los comentaristas teológicos, hablan de que probablemente Pablo tenía una enfermedad de los ojos, otra de pronto una enfermedad física,
No lo sabemos exactamente porque la Biblia no lo describe. Otra versión también habla de que el apóstol Pablo tenía problemas con un supuesto apóstol que predicaba a Cristo, pero su mirada estaba solamente en lucrarse él mismo. Recuerdo que hace poco veía yo la autobiografía o la biografía de un pastor de cierto país, que él tenía la pasión por las almas. Y alguien vio esa pasión que él tenía por las almas y le dijo: vente a mi iglesia que yo te voy a ayudar para que tú le sirvas al Señor. Y lo pusieron en la iglesia y le dijeron: ¿sabes qué? Hagamos algo, tú me vas a presentar a mí, abre la iglesia, preséntame a mí, y cuando me presentes, no me presentes a mí como un pastor cualquiera, di simplemente: con ustedes el pastor, evangelista, profeta y misionero de las naciones internacional. Y él hizo caso. Bueno, hoy está con nosotros el pastor, evangelista, misionero, profeta, apóstol, lo que usted le quiera poner, y todos los adornos internacionales. Y cuando él va saliendo, sale como orgulloso. Y lamentablemente la mirada de ese hombre, de ese pastor, estaba en las personas para poder lucrarse, no en las almas. Entiéndame bien. El apóstol Pablo dice: mi mirada y mi pasión está en las almas. Pero Dios ha permitido algo en mí. Dios no me ha sanado. Y hay algo que está pasando en mi vida que Dios lo ha permitido para que yo sepa que Él es Dios y yo solamente soy su siervo. Porque lamentablemente, siempre lo decimos aquí, nosotros los seres humanos siempre luchamos con el orgullo. Diga conmigo, el orgullo. Más fuerte, diga, el orgullo. Y algunos podríamos decir: yo soy humilde. Algunos de nosotros podríamos decir: no, es que yo soy manso de corazón, soy humilde. A mí me dicen, come un arroz con huevo, yo lo como. A mí me dicen, anda a comprar en un agachadito, yo lo compro y me lo como. Yo soy humilde. No, hay gente que aparenta ser lo que no es. Y la Biblia dice que Dios aún en el apóstol Pablo estaba puliendo su carácter. Y estamos hablando no de un hombre cualquiera. La Biblia relata que el apóstol Pablo tuvo 6 visiones que lo llevaron al tercer cielo, y él mismo lo dice. Una de esas visiones que tuvo el apóstol Pablo fue en Hechos capítulo 9, cuando el Señor le habló y se le apareció en el camino a Damasco. Y luego Jesucristo se le revela a él. Y Pablo tuvo esa visión. Y no solamente una visión, sino que tuvo un éxtasis tremendo. Mientras todos escuchaban un Pablo escuchaba la voz de Jesucristo. Pero ese hombre que usted y yo lo entendemos como el gran hombre de Dios, Dios hasta el fin de sus días estuvo puliendo su carácter. Porque el apóstol Pablo decía: de tal manera, dice el apóstol Pablo, dice el versículo 5, me gloriaré pero de mí mismo, en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Dice: sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. El versículo 7 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Pablo conocía y entendía una de sus debilidades, y una de sus debilidades probablemente era el orgullo. El apóstol Pablo en el versículo 1 dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Él sabe, mi amor hermano, él sabía de qué pata cojeaba. Nosotros tenemos que reconocer de dónde estamos cojeando, porque Dios quiere fortalecernos a través de nuestras debilidades. Porque Él quiere ser Señor de toda nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay momentos en que como cristianos nosotros le entregamos: Señor, tú eres el Señor de mi vida, pero entregamos ciertas partes de nuestra vida, pero no le entregamos todo nuestro corazón.
porque Dios quiere todo nuestro corazón. Cuando el Señor manda a Samuel a ungir a David como el nuevo rey, la Escritura dice que aunque Samuel se equivocó porque vio lo externo, mas no obstante Dios no se equivocó, sino que le dijo a Samuel, ninguno de ellos es, ahí está David, él va a hacer todo lo que yo le diga, porque él es un hombre conforme a mí. No la está cogiendo. Dios mismo habla de David, que era un hombre conforme a su corazón. Y no en mi carne. Y cuando la Biblia habla de esto, habla de que probablemente Pablo tenía una deficiencia probablemente física, tal vez estaba enfermo, o unos dicen que probablemente sean las escamas que tenía en los ojos, probablemente estaba casi medio ciego. Y la respuesta que recibe Pablo del Señor en sus oraciones, mire su hermano que está solo y dígale, escucha. ¿Qué va a escuchar? Cuando usted ora, usted recibe una respuesta de parte del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mi hermano, sus oraciones no son en vano. Usted no está solamente hablándole a la pared, usted está hablándole a un Dios vivo. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia habla de que Pablo, escuche bien, Pablo recibió la respuesta de Dios 3 veces. Y Pablo concluye en el versículo 9. Bueno, le voy a leer el versículo 8. Dice, respecto a lo cual 3 veces he orado al Señor, que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en dónde? ¿En dónde se perfecciona el poder de Dios? Mire, hay personas, y eso va para todos nosotros, hay momentos en los cuales a nosotros se nos hace difícil ver a alguien como una autoridad. Hay momentos en los cuales a veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. Hay momentos en los que nosotros decimos, Señor, solamente de ti quiero recibir una respuesta. Y a veces Dios dice, ahí está fulano, su hermano en Cristo, ahí está sutano. A veces Dios nos quiere hablar a través de alguien, pero hay algo en nosotros que no nos deja abrirnos para que el Señor se enseñoree en medio de nuestra debilidad. Porque la Escritura habla claramente, porque mi poder se perfecciona ¿en dónde? En mi debilidad. Muchas veces nosotros tenemos que reconocer cuál es nuestra debilidad. Una debilidad puede ser algo físico, puede ser algo espiritual, puede ser algo emocional. Podemos hablar del estado financiero. Hay momentos que se nos hace complicado decir estoy chiro, aunque nosotros siempre somos de fe, ¿no? Nosotros, ¿cómo decimos? ¿No hay? Efectivo. Bien, gracias, cielo. Amén, iglesia. Pero a veces se nos hace complicado decir eso. A veces se nos hace difícil pedir ayuda. Por eso el Señor, la respuesta del Señor a Pablo no es la que él quería. Porque lo que quería Pablo era ser sanado. Lo que quería Pablo es ya no lidiar con esa dificultad que él tenía. Amada iglesia, Dios no nos ha llamado a nosotros para retroceder, sino para avanzar a pesar de los obstáculos. ¿Estamos entendiendo eso? Dios no nos ha llamado a nosotros para que siempre que por un obstáculo usted y yo nos tiremos para atrás. El apóstol Pablo, un gran hombre de Dios, a pesar de las dificultades, en el capítulo 11 usted va a leer y va a encontrar un Pablo que dice, 5 veces me cogieron los judíos y me dieron 40 latigazos menos 1. Ya lo tenían marcado a Pablo, pero a pesar de eso él no dejaba de predicar el nombre de Jesucristo. Y las cosas que Dios permite, amada iglesia, número 1, las cosas que Dios permite es siempre para nuestro bien. Pero el Señor empieza a hablar aquí, número 1, a Pablo, con la respuesta no la que él necesitaba o la que él quería, pero sí la que él necesitaba. Hay momentos en que Dios nos va a responder nuestras oraciones, no a la manera en la cual nosotros queríamos, pero Dios va a responder de la manera que Él cree prudente. ¿Estamos entendiendo? Hay momentos que nosotros vamos a decir, Señor, quiero dinero. Y Dios no te va a dar dinero, Dios te va a dar un trabajo.
Porque Dios es sabio. Dios es sabio. Probablemente tal vez tú ores, Señor, quiero ponerme un negocio, pero Dios no te da la plata para el negocio, no te sale el préstamo en el banco, no tienes el trabajo, pero probablemente Dios te va direccionando a que te encuentres con algo para que probablemente con esa persona que tiene el dinero, más lo que la visión que Dios te ha dado, puedas ponerte el negocio que tanto tú has querido. Y Dios no hace las cosas de acuerdo a nuestra voluntad, sino como a Él le cree prudente hacerlas. Porque Dios siempre hace las cosas perfectas. ¿Cuántos dicen amén? Dios hace siempre las cosas perfectas. Por eso la respuesta que le da Dios a Pablo, le dice lo siguiente, número 1. Dios le prometió demostrar su poder en medio de la debilidad de Pablo. ¿Usted recuerda la historia de Moisés? Cuando Moisés tuvo ese encuentro con la zarza, ¿qué es lo que pasó? Moisés le dijo al Señor, ¿cómo voy a ir yo si yo soy tartamudo? ¿Y qué hizo Dios? No soy yo el que da el habla al hombre. No soy yo quien hace hablar al hombre. Yo soy el que pone las palabras en la boca del hombre. Y no se vio a un Moisés, un gran orador que se paraba frente a millones de personas y les enseñaba la ley. Moisés fue un hombre que noche y día trabajaba para el Señor, aconsejando al pueblo, juzgando, legislando de acuerdo a la voluntad de Dios. El poder de Dios se manifestó en Moisés. Y si hablamos de otros casos, la Biblia habla también del encuentro que tuvo Gedeón con el ángel cuando Dios lo llama a Gedeón. Y le dice, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le dice, ¿cómo que un varón esforzado y valiente? ¿No me ves que estoy escondido? ¿Y qué es lo que dijeron nuestros ancestros? Jehová libertó y nosotros tenemos que estar aquí escondidos. Y la Biblia dice que Gedeón trillaba el trigo a escondidas. Pero Dios lo que primero que ve en Gedeón no es su condición, sino a dónde Dios lo va a llevar. ¿Me está entendiendo, iglesia? Dios no, mire, y esto es lo que hace Dios de nosotros. Dios no ve debilidades en nosotros. Dios siempre ve una oportunidad para manifestar su gloria. ¿Estamos entendiendo eso, iglesia? Dios siempre ve la oportunidad de manifestar su gloria en nosotros. ¿Cuántos creen esa palabra? Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Y eso es lo que Dios le promete a Pablo. Le promete demostrar su poder en medio de su debilidad, en medio de su poder. ¿Cuál es la oración que tanto estás anhelando que Dios te responda? Dios te promete, mi amado hermano, su presencia. Y eso yo creo que la presencia de Dios es suficiente. ¿Cuántos dicen amén? Tú probablemente estás anhelando algo de parte del Señor y probablemente no te viene, pero Dios promete su presencia. ¿Cuántos agarran esa palabra? Dios ha prometido su presencia. Le repito una vez más, Dios ha prometido su presencia. ¿Cuántos anhelan la presencia del Señor? Porque quien tiene la presencia de Dios, mi amado hermano, las puertas se abren, las puertas que han estado cerradas pueden ser abiertas. Por eso dice el apóstol Pablo, ya que Dios me dijo que lo único que me tiene que preocupar es que su gracia está sobre mí. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Cuando el diablo te quiere decir, pero tú eres esto, tú eres lo otro, dijiste malas palabras, sí, lo reconozco, lo dije, me arrepiento delante de Dios, pero mira, Satanás, tú a mi casa ni a mi vida nunca más me vas a tener atado. Señor, mi boca ha sido envenenada por malas palabras. Yo te pido que tú puedas hacer en mí o creer en mí la nueva naturaleza que es en Cristo Jesús. ¿Me está entendiendo, iglesia? Que tu mente, tu mentalidad, tus pensamientos, yo pueda pensar todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo perfecto, pero Satanás ya no tiene nada que ver en mi vida, porque yo reconozco mi debilidad. ¿Me estamos entendiendo, iglesia? Señor, tú conoces que yo he fallado, yo te he fallado, porque cuando usted de pronto se conversa con alguien
y le dice, tú mientes. No, yo no miento, yo para nada miento. Mire el hermano que está solo hoy, no le diga una sola palabra. Y si se ríe, es porque pasa algo ahí. Si se ríe es porque pasa algo. Mire, de alguna manera, la mayoría de nosotros tenemos que lidiar con las mentiras. ¿Estamos aquí, iglesia? Y eso probablemente es una debilidad de nosotros que no tiene que posesionarse en nosotros. Por eso nosotros tenemos que ir a la presencia del Señor y decirle, Señor, estoy teniendo esta debilidad. Si de pronto usted en alguna ocasión va caminando por la calle y de repente su cuello como que se va virando, viendo otra cosa, hermano, reconozco y dígale, Señor, no quiero que esto sea una atadura para mí, libérame. No sé si la está cogiendo, iglesia, porque eso es lo que hace Pablo. Dios le prometió a Pablo, mi presencia va a estar contigo, mi poder se va a manifestar en medio de tu debilidad. Por eso Pablo pega prácticamente los gritos al cielo y dice, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Cuántos quieren que el poder de Cristo sea manifestado en sus vidas? Repito una vez más, ¿cuántos quieren que el poder de Cristo sea manifestado en sus vidas? ¿Cuántos dicen amén? Y esto es algo muy importante. Cuando Dios le dice esto a Pablo y Pablo pega el grito y dice, por tanto me gloriaré en medio de mis debilidades para que el poder de Cristo se manifieste sobre mi vida. Lo segundo que hace Dios en Pablo le hace que reconozca sus limitaciones para que no sea orgulloso. Eso es lo que hace, lo que hizo Dios con Pablo y lo que muchas veces Dios hace con cada uno de nosotros. ¿Está aquí, iglesia? Es lo que Dios hace con cada uno de nosotros, porque nosotros tenemos que ser pulidos. Nuestro carácter tiene que ser moldeado, no de acuerdo a tu primo, a tu vecino, a tu familia, sino al de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Escuche bien. Pablo lo vivió. Probablemente usted lo esté viviendo en alguna área de su vida. Y muchas veces, aunque reconociéndolo, decimos sí y a veces nos olvidamos y empezamos nosotros no a alabar al Señor ni a darle alabanza, sino más bien a darle quejabanza. Cuando Dios te hace entender es misionero. Escuche bien, su tercer viaje misionero. Aunque Pablo en algunas ocasiones dijo, yo no dependo de ustedes, iglesia, a mí no me tienen que dar nada, yo hago carpas, mi hermano, Pablo no tenía tiempo mucho para hacer carpas. De vez en cuando sí las hacía, pero no podía vivir de las carpas porque su trabajo era predicar el evangelio, no tenía el tiempo necesario. Por ahí reconoció y dijo, yo hago carpas, pero las carpas no le daban rentabilidad. Pero aquí vemos que una iglesia lo apoyó financieramente para que él vaya a predicar el evangelio. Y luego Pablo empieza a reconocer, de verdad, yo me estoy enorgulleciendo de muchas cosas. Es verdad. Como que se siente bonito cuando te dicen siervo del Señor. Oh, cuando traían a Pablo los pañuelos, cuando Pablo predicaba, le traían los pañuelos, los delantales, cosas de los enfermos, de los endemoniados eran liberados. Siervo de Dios. Amén, amén. Conozco testimonios de grandes hombres de Dios. Uno de esos hombres, él tenía un problema. Dios lo usa lo usa y lo usaba de manera impresionante. Dios lo usaba en milagros. Pero él siempre que predicaba, y la Biblia dice, y el Señor es mi pastor y nada me faltará. Vengan acá los enfermos, el Señor los va a sanar. Recibe sanidad, recibe. Y él estuvo 20 años preguntándole al Señor, ¿y por qué tú no me sanas? A mí me da vergüenza orar por los enfermos.
pero la gente ve que tú no me sanas. Y lo único que el Señor le decía es, yo soy Dios y tú no sanas a nadie si no soy yo. ¿Se ha escuchado esos términos cuando dicen o cuando le dijeron al Señor Jesús, sálvate a ti mismo, enfermo, cúrate a ti mismo? ¿Se ha escuchado esas frases? Si usted es un gran doctor, en una ocasión una hermana decía que un doctor le había dicho, oiga, usted está gorda, haga dieta. Y ella le respondió, pero mírese usted en el espejo, usted está más gordo que yo, haga la dieta usted. Oiga, Dios siempre permite las cosas para bajarnos a nosotros de las nubes. Mire a su hermano y dígale, bajémonos de las nubes, dígale. Si está muy alto, hermano, bájate de la nube. Mire, mejor es de que nosotros nos bajemos de la nube, para que nosotros no andemos en muchos afanes, sino que nosotros entendamos que nosotros dependemos de Dios. Nosotros dependemos del Señor. Porque Pablo mismo reconoce, y es lo que es la enseñanza de esta noche. Número 3, Dios estaba puliendo el carácter de Pablo. ¿En qué área probablemente Dios te está puliendo, mi hermano? Dios probablemente ya está trabajando en tu vida. La semana nosotros hablábamos de que el paralítico estuvo 38 años enfermo. Y viene Jesús y nosotros dijimos, ¿será que Jesús se demoró? Y nosotros dijimos, no. Dios viene en el momento en que nosotros estamos preparados. ¿Para qué? Para nuestro... Ni la grabación había, hermano. Para nuestro rompimiento espiritual. ¿Será que estás preparado por un milagro, mi hermano? ¿O Dios tiene que estar moldeando tu carácter? El carácter a Pablo. De alguna manera, lo que Dios le estaba pidiendo a Pablo es que Pablo adore más al Señor. Porque cuando hay muchos de nosotros nos olvidamos de la adoración. ¿Estamos de acuerdo en eso? Porque hay gente que de pronto dice, no es necesario llegar tan temprano a la iglesia. Y hay gente que sufre porque no puede llegar tan temprano a la adoración. Se olvidan de la adoración. Aunque usted y yo sabemos que la adoración no es solamente una canción, sino que es prácticamente un estilo de vida en el que nosotros reconocemos la grandeza de nuestro Dios y nosotros nos humillamos delante de Él. Porque si de pronto hay en nuestro corazón orgullo, con orgullo nosotros no podemos adorar a Dios. ¿Sabe cómo es cuando nosotros estamos mal delante de la presencia del Señor y hay orgullo en nuestros corazones? Mientras todos están diciendo, te adoraré. La persona que no quiere ser pulida por Dios y su carácter es una persona como que estuviese no sé si usted la está cogiendo. Porque la Biblia dice que Dios está buscando verdaderos adoradores. Y cuando alguien presenta una adoración que no es adoración, solamente es una bulla. Y eso Dios no escucha. Por eso, iglesia, hay un principio, Jesús lo enseñó, que si tienes algo en contra de tu hermano, ni ofrendar puedes. Porque si tú no arreglas esa cuenta y Dios quiere pulir tu carácter, ni diezmar puedes. Puedes tú presentar tu diezmo, se puede presentar el informe de que usted está diezmando, pero Dios no recibe esa ofrenda ni ese diezmo.